Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quiero pedirle, amado hermano, vaya al Evangelio de Mateo en el capítulo 27 para leer una porción de la palabra del Señor. Y bueno, continuamos el día de hoy hablando sobre la serie Lo Visto y Lo Invisible. La palabra del Señor pues nos revela muchas cosas en cuanto fue este evento de la última semana del Señor Jesús en la tierra. Vamos a leer en Mateo 27, versículo 31 en adelante. Nos dice la bendita palabra del Señor: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Bueno, decía que vamos a estar aprendiendo vamos a continuar aprendiendo en la serie Lo Visto y Lo Invisible. Hay muchas personas que han testificado acerca de todos aquellos acontecimientos. Unos fueron testigos oculares de estos eventos y otros a través de la información que pudieron recabar de fuentes fidedignas, por supuesto, y el Espíritu Santo les inspiró a ellos para que pudieran escribir toda esta información y ser de edificación para nuestras vidas, para que también nosotros podamos ver todo aquel acontecer. Ya en la enseñanza anterior veíamos aquellos aspectos que fueron manifiestos en ese lugar llamado Getsemaní, donde el Señor Jesús dice que se angustió en gran manera. En gran manera dice que fue la angustia de nuestro Señor, y ahí vimos que la oración de Él, estando con sus discípulos, tomó a 3 de ellos y comenzó a orar. Pero también vimos que ahí mismo uno de ellos, que fue el traidor, dirigió a una multitud para que Jesús fuera aprehendido y entregado a los líderes religiosos de aquella época. Pues ahora vamos a ver también otros aspectos que son visibles y que dan testimonio en el camino al Calvario. En el anterior vemos a Jesús en un huerto. Ahora lo vamos a ver en un camino al Calvario. Y cuando nosotros hablamos del el Calvario, nosotros rápidamente relacionamos esto. ¿Con qué lo relaciona usted? Yo creo que nadie lo relaciona con un lugar de placer. Nadie lo relaciona con un lugar de felicidad. Todos, sin excepción, siempre lo relacionamos con algo de sufrimiento, con algo de dolor. Y bueno, la palabra del Señor nos está diciendo en lo que hemos tomado en esta porción, que después de haberle escarnecido, es decir, hubo
otro acontecimiento previo después de que el Señor Jesús fue tomado por las autoridades, fue enjuiciado, por supuesto, un juicio que no se le podría llamar juicio porque realmente lo que emitieron no fue justicia. Querían hacer lo que ellos querían hacer y eso era todo. Y lo que querían hacer era matar a Jesús. Entonces el juicio procuraron que saliera de esa manera. Entonces a eso no se le podríamos llamar nosotros un juicio justo, sino que hicieron lo que ellos quisieron. Pero después de esto dice la palabra del Señor que después de haberle escarnecido, es decir, Pilato lo entregó a los soldados para que lo azotaran, para que lo maltrataran, para que lo insultaran, para que lo escupieran, para que, según lo que nos dice la palabra del Señor, fuera desfigurado su rostro. Entonces, estando en esa condición, el Señor Jesús es entregado y por supuesto para ser llevado a una cruz. Pero no solamente, hermanos, ser llevados a una cruz, sino que el que había sido condenado a esa cruz, él mismo debía de llevar la cruz donde iba a ser puesto su cuerpo, donde iba a ser, hermano, exhibido. Porque precisamente, hermano, eso es lo que buscaban. Nosotros lo que leemos en la historia, a través de todos estos imperios que existieron, buscaban no solamente dar muerte a una persona que les era un estorbo para ellos. Por ejemplo, usted ve hoy en día las organizaciones criminales asesinan, pero no es un asesinato común. No es simplemente ellos se complacen con matar, porque a través de la ejecución de una persona buscan enviar un mensaje. Y precisamente los romanos, a través de todo este espectáculo que ellos hicieron con Jesús, buscaban enviar también un mensaje a toda la población, pero principalmente a aquellos que se identificaban con la causa de Jesús. A través de este espectáculo, ellos lo llevaron a través de la calle para que la gente saliera a ver a ese Jesús que, por supuesto, como el ministerio de Jesús fue público, muchos no ignoraban acerca del poder que había en Jesús. No digo de aquellos que creían en Él, sino aún de aquellos que no creían en Él. Había, para testimonio de ellos, habían ocurrido milagros, los cuales ellos habían presenciado. Entonces, estos lo condenan y es llevado Jesús. Al ir en esa calle, ellos querían mostrar, hermano, lo que podría ocurrir a todos aquellos que se identificaran con esa misma causa de Jesús. Buscaban intimidar a aquellos que quisieran seguir ese mismo camino. Buscaban también, hermano, vergüenza para aquel que debía de ser ejecutado. Buscaban que la gente tuviera la oportunidad de poder burlarse, de añadir además del dolor que ya había sido infundido por los soldados que lo habían torturado. Ahora buscaban una vergüenza pública, es decir, exhibir a Jesús como un criminal y enviar un mensaje. Por supuesto, detrás de esto también estaban los líderes religiosos, de enviar un mensaje a todos aquellos judíos que esperaban el Mesías, que ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, en todo esto que nosotros vemos, hay un mensaje que nosotros debemos de entender, hermano, que hasta el día de hoy la gente lo que busca con los creyentes en la mayoría de ocasiones es infundir vergüenza. Y por eso, hermano, la burla. Por eso, hermano, el menosprecio hacia todos aquellos que confesamos la fe. Pero no nos debe de ser extraño a cada uno de nosotros todas estas cosas que acontecen. ¿Por qué? Porque ya con el Señor Jesús lo hicieron una vez. Y el Señor Jesús dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán de ustedes?
Entonces no nos debe de extrañar también las burlas que puedan venir para nosotros cuando nosotros estamos viendo cómo están exhibiendo al Señor Jesús para burlarse de Él, para que puedan ver la vergüenza, presentarlo a Él como un criminal. Jesús, habiendo sido torturado, dice que va a esa cruz, pero esa cruz era cargada por Él mismo. Y en un momento Él a causa, ¿verdad?, de lo débil, de lo maltratado que había él sido por sus torturadores, Él se debilita y dice el versículo 32 que cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Ahí vemos a un hombre que está pasando ahí en apariencia por casualidad, pero en mi pensar, en el Señor no existen las casualidades. Todo ocurre con un propósito. Y este hombre, hermano, es quizás en aquel momento, para las demás personas, fue un momento quizás que ellos pudieron percibir que era de vergüenza y era de tortura para aquel hombre llamado Simón que ayudó a Jesús a poder llevar esa cruz. Pero para él, sin duda alguna, no lo interpretó de esa manera. Quizás para muchos en el mundo pueda parecer que la cruz de Jesús es una vergüenza para todo ser humano, porque la cruz dice que el evangelio de la cruz para el mundo es locura, pero para nosotros los que somos salvos es poder. Eso significa la cruz para cada uno de nosotros, poder de Dios para salvación a todo aquel que ha creído en Él. Entonces este hombre está ahí llevando esa cruz y en la idea que nosotros podamos tener acerca de este hombre llamado Simón, podríamos o alguien podría estar pensando que fue una vergüenza y que a lo mejor aquel hombre quería salir corriendo de ese lugar para no ser identificado como un discípulo o un seguidor de Jesús. Pero ocurrió todo lo contrario. Este hombre fue fortalecido en la fe. Fue, hermano, quizás en ese momento, un momento de meditación, un momento para identificarse más profundamente con Jesús. ¿Por qué? Porque posteriormente encontramos a sus hijos, un hijo llamado Alejandro y otro llamado Rufo, los cuales dice Romanos capítulo 16, versículo 13, Pablo hablando a la iglesia dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es decir, Rufo, el hijo de este Simón de Cirene, se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. Porque, hermano, el poder que hay en el evangelio, dijo el Señor Jesús, que las puertas del infierno no iban a prevalecer. Es decir, no hay poder alguno que pueda detener el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por más de 2000 años las autoridades lo han querido detener, pero no han podido detenerlo. Este evangelio se va a seguir predicando hasta que Él diga: mi iglesia debe de ser levantada, debe de ser quitada de ahí para llevarla a mi gloria eterna, preparado para todos aquellos que se identifican con esa cruz, la cual llevó nuestro Jesús. Nosotros, amado hermano, deberíamos meditar en ese Calvario. Porque cuando nosotros nos encontramos en momentos de sufrimiento y de dolor para nuestras vidas, muchas veces decimos: estoy viviendo en un Calvario. Mi vida no tiene sentido, todo es dolor, todo me sale mal. Y lo relacionamos inmediatamente con un Calvario. Pero mucho de ese sufrimiento, el cual nosotros estamos atravesando, es el resultado de nuestras malas decisiones. Jesús no sufrió ese Calvario, no fue en ese camino hacia la cruz por sus decisiones, por su causa, fue por cada uno de nosotros. Él se identificó con el dolor de cada uno de nosotros. Así que muchas cosas también pueden venir no necesariamente por
nuestras decisiones, sino simplemente pueden ser por la circunstancia en que nos encontramos en medio de un mundo caído y que la naturaleza misma, todo influye en nosotros. Y por supuesto, eso hace que también tengamos que pasar sufrimiento. Pero ¿sabe qué? La victoria está segura. La victoria está segura en Cristo Jesús, porque Él supo lo que es el sufrimiento de cada uno de nosotros. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, dice la palabra del Señor, que fue probado en todo, pero sin pecado. Y ese es el que está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Aunque estemos camino al Calvario, la victoria está segura. Porque Él, hermano, no porque un líder religioso esté de nuestro lado, es que pueden abandonarnos todo, pero Jesús nunca nos va a dejar. Él ha prometido estar con su iglesia todos los días hasta que nos vayamos de este lugar. Él lo ha prometido. Entonces podemos tener la seguridad que en ese Calvario que nosotros estemos atravesando, el Señor va con nosotros para fortalecernos. Porque ahí vemos que el Dios puso a alguien para ayudar, para que fuera con Jesús. ¿Y hacia dónde se dirigía? Se dirigía hacia un lugar llamado de la Calavera. Ese era el lugar, ese era el destino hacia donde iban. Dice ahí el versículo 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Cuando nosotros pensamos en este nombre, no hay una persona, creo yo, esa es mi opinión, por supuesto, creo yo, no hay una persona que lo pueda relacionar con un lugar placentero, porque el nombre mismo lo indica. Es como que usted mencione la palabra cementerio. A pesar de que decimos que es un lugar de reposo, pero no lo queremos visitar. Entonces, amado hermano, aquí tenemos un lugar que se llama el lugar de la calavera. Entonces, no se sabe exactamente por qué se llama así. Algunos creen que es por la forma que tenía ese lugar. Otros creen porque era un lugar de ejecución y que ahí había, por supuesto, como los ejecutaban, los dejaban ahí, pues entonces era lógico que en ese lugar iban a haber huesos, iban a haber cráneos quizás, diferentes cosas, pero todo relacionado ¿con qué? Con la muerte. Y a ese lugar era donde Jesús se dirigía. Y cuando llegaron a aquel lugar, dice que significa de la calavera, que dice la palabra, el lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Hacia ahí ellos se dirigían. ¿Dónde estará ese lugar? Bueno, la palabra del Señor no lo dice. Solo dice que estaba cerca de Jerusalén. Y los historiadores han buscado para ubicar exactamente dónde estaba ese lugar. Pero hasta el día de hoy solo son suposiciones, porque no se sabe exactamente dónde es. ¿Y por qué, amado hermano? Bueno, quizás en el propósito de Dios no podamos ubicar con certeza ese lugar, porque nosotros los seres humanos, todos somos tendientes a adorar las cosas, a adorar a personas más que a Dios. Y usted se fija, por ejemplo, que muchas personas quisieran visitar Israel. ¿Y por qué? Porque es el lugar de Jesús, es el lugar donde estuvo Jesús, es el lugar donde camina Jesús. Y por supuesto, hasta cierto punto es comprensible. Es comprensible que nosotros que amamos a Jesús quisiéramos también estar en ese lugar. Pero ¿sabe qué? No es lo importante el lugar, lo importante es la persona. Lo importante no es dónde está ese lugar, sino quién estuvo ahí. ¿Y qué hizo por cada uno de nosotros? Porque podemos conocer todo Israel, los lugares donde nació, donde creció, el taller porque se dice que era carpintero, donde hizo sus muebles, las herramientas que él utilizó. Sería bonito poder conocer todo eso.
pero seguir vacíos en nuestro corazón. Y el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es, hermano, que nos identifiquemos con Él, más que conocer un lugar, porque usted recordará, por si aún usted cree que no es igual con nuestros antepasados, recuerde que cuando Israel salió de la tierra de Egipto, dice que por el pecado de ellos, Dios hizo venir serpientes que los mordían y ellos estaban muriendo. Entonces Dios manda a Moisés a que levante un asta y que ahí ponga una serpiente para que todos aquellos que fueran mordidos y vieran la serpiente fueran sanados, no murieran. Pero eso solamente era un simbolismo. Pero el pueblo de Israel lo adoptó como algo para adorarlo. Ya no era ver el asta, sino ahora adorar aquella asta. Entonces, si nosotros, hermanos, quizás la gente pudiera saber dónde exactamente quizás estuvieran adorando al lugar y no aquel que es digno de toda adoración. Y nosotros cuando veamos, hermano, estas cosas, nosotros debemos de procurar, más que conocer aquel lugar, es conocer a aquel que estuvo en el lugar. Porque el que estuvo allí fue Cristo Jesús. Entonces esas palabras Dios las ha dejado ahí. Solamente nos dice dónde Él fue crucificado, dónde Él estuvo. Si nosotros pudiésemos estar ahí, bueno, quizás sería bonito. Pero no debemos de caer en la superstición y querer adorar ese lugar. En todo lugar nosotros nos podemos reunir para adorar. Porque créeme, le dijo el Señor Jesús a la samaritana, que no va a ser allá ni va a ser aquí, sino que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En todo tiempo, en todo lugar, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Según se cree, por lo que dice la palabra del Señor, este lugar estaba en un lugar bastante transitado. Ahí en el versículo 39 nos da a entender eso del versículo 20, del capítulo 27 de Mateo. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Entonces los que pasaban, ¿por dónde? Los que pasaban cerca de aquel lugar y veían a Jesús estar en aquella cruz, entonces dice que al verlo, dice que le injuriaban, se burlaban. Al ver al Rey de Reyes ahí, aquel que había andado haciendo milagros, ahora dice que la gente pasaba y se burlaba de él. Entonces, amado hermano, quizás para nosotros, cuando vemos esto y no nos ponemos en el lugar y porque hemos experimentado otras cosas al venir a Cristo Jesús, podemos pensar que si hubiésemos estado en aquel lugar, en aquella ocasión, no hubiese sido la misma actitud. Pero solo basta que retrocedamos un poquito a lo que nosotros fuimos antes de venir a Cristo Jesús y nos vamos a dar cuenta cuán burladores nosotros también fuimos acerca del Evangelio. Yo no sé usted, hermano, cuántas veces se burló. Pero sin duda alguna, a mí no me cabe la menor duda que yo sí me burlé muchas veces. Y no solo una vez. Muchas veces me burlé de aquellos que creían en Jesús. Y quizás si hubiese estado ahí mismo, yo hubiera sido de los que me hubiera burlado. ¿O usted qué piensa de usted? Yo creo que así hubiera sido. Porque aún yo encuentro a un Pablo dando su aprobación para que se mate a Esteban. Entonces usted puede ver el cambio que hubo en Pablo. Sí, ahora es el ungido, ahora es el inspirado y Dios lo utilizó para grandes cosas maravillosas. Pero ¿qué fue en su pasado? También fue un burlador. Por eso él, cuando escribe y cuando habla a la iglesia, lo hace con cuidado, porque se consideraba a sí mismo y veía que tampoco él era digno de la salvación. Porque él dijo, de los pecadores, yo soy el primero.
Quizás podríamos pensar que Pablo también estuvo ahí. Porque si aprobó la muerte de Esteban, bueno, ¿y cuál era la diferencia? Pero una cosa sí, cuando él viene a Cristo Jesús, cambia su mente, cambia su corazón, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, hermanos, a nosotros nos duele ver esto, pero también debemos de entender que un día estuvimos ahí, si es que ya salimos. Porque debemos de evaluarnos si ya salimos de aquellos que dicen ahí que le injuriaban. ¿Cuándo le injuriaban? Cuando Cristo estaba en la cruz. Es decir, hermano, desde el momento en que lo arrestaron, ellos no dejaron de hostigarlo, de maltratarlo, de quererlo hacer avergonzar, de quererlo exhibir como lo peor ante el pueblo de Israel. Vea lo que dice ahí del versículo 39 en adelante. Y los que pasaban le injuriaban cuando Jesús estaba en la cruz, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Cuando me evangelizaban, a veces eran jóvenes que yo conocía con anterioridad. Y ellos trataban de explicarme el evangelio. ¿Y cuál era mi razonamiento? ¿Cuál es la diferencia? Tú sos pecador, yo soy pecador. ¿Por qué vas a ir al cielo tú y yo voy a ir al infierno? Era mi razonamiento. A muchas personas les dije lo mismo. Estamos iguales en las mismas condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Estos decían: miren, a otro salva, pero a él mismo no se puede salvar. Y en mucho tienen razón. Tienen razón. Porque él no necesitaba salvación, pero usted y yo sí. Entonces a otro salva y yo puedo decir: a mí me ha salvado. Usted no sé si puede decir: a mí me ha salvado, porque a otro salva. Y por supuesto ellos no entendían que debía de ir a la cruz, porque a la razón humana esto es una locura. Pablo lo dice en la carta a los Corintios: esta es una locura. Entonces ellos estaban diciendo: mírenlo, a otros ha salvado, pero él no se puede salvar. ¿Por qué? Porque no entendían que tenía que haber un sacrificio. El cordero tenía que ser inmolado, y aquel oferente, el que ofrecía ese sacrificio, debía tener fe, depositar por fe sus pecados en aquel cordero. ¿Para qué? Para que fuera acepto delante de Dios. No era la obra, era la fe que había en su corazón de que estaba traspasando sus pecados en aquel cordero. Entonces ahora yo soy salvo no por una obra que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo, porque yo creo que Él se ofreció por mí. Él es el sustituto. Él es el que murió para que ahora la muerte no tenga poder sobre ninguno de nosotros. Por eso, amado hermano, aquellos no podían comprender y se burlaban y decían: míralo, no se puede salvar. Miren, ¿cómo es que estos dicen que tienen a un Dios que sanan y están todos enfermos? Vendrán, hermano, esas burlas a nuestras vidas. Si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, y es más, quizás no se lo va a tener que decir otro. Quizás usted mismo en su pensamiento, en su razonamiento, usted va a decir: ¿cómo me puede acontecer si yo soy hijo de Dios? ¿O no le ha pasado eso a usted? Que entra ese momento de duda y de decir: ¿y por qué me viene este sufrimiento si la palabra me dice esto? ¿Y cómo puedo entender esto?
Pues entonces, amado hermano, es cuando nosotros debemos de ir al Señor Jesús y preguntarle a Él, para que Él venga y nos dé la respuesta, porque en la lógica humana nunca vamos a encontrar la respuesta. Ellos le dijeron: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Cree usted que si Jesús se baja, ellos hubieran creído en Él? Ellos habían visto milagros y en una ocasión le dijeron: bueno, haz milagros para que creamos en ti. Si habían visto multitud de milagros, ¿y por qué no creían? Cuando aquel rico dice que desciende, la palabra de Dios dice que desciende al infierno y ve a Lázaro en el seno de Abraham, le dijo: Señor, manda a alguien que vaya de aquí a allá para que les diga a mis hermanos, les advierta, les haga entrar en razón para que no vengan a este lugar. Él estaba en sufrimiento y él dice: si uno va de aquí para allá, a ese le van a creer. ¿Qué le dice Abraham? A los profetas tienen, a ellos deben de prestarle atención. Dijeron esto, pero si él se baja de ahí, nosotros vamos a creer en él. Ellos estaban queriendo ver para creer. Y esa es la condición del mundo hoy en día. Quieren ver para creer. Aunque se hayan ocurrido muchas cosas a su alrededor, no quieren creer. Aquí estos están diciendo que se baje y vamos a creer en él. Pero hermanos, lo que ellos no entendían es que él no se tenía que bajar. Porque si él se bajaba, usted y yo estuviéramos condenados a pasar la eternidad en el infierno. Si él, hermano, se baja, hubiera satisfecho a aquellos burlones, pero no hubiera consumado la salvación en favor de la humanidad. Él se sostuvo ahí, soportó la burla por amor suyo y por amor mío. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Pero como Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por supuesto que en ese proceso el mundo no lo puede entender. No lo pueden entender. ¿Cómo es posible? ¿Por qué va a suceder eso? ¿Cómo es posible que una simple oración va a salvarme? Va a hacer la diferencia. Pues sí, hace la diferencia porque el que lo habla no es otro ser humano. El que lo dice es el Dios Todopoderoso. Es el que dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y aquel maestro de Israel no entendió. ¿Y por qué no entendió? Porque lo quería llevar a su razonamiento. Poder entenderlo en su mente para después ponerlo en práctica. Pero Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y si no, no vas a poder ver el reino de Dios. Y cada uno de nosotros ha nacido de nuevo. Y por eso tenemos esa garantía de que vamos a ver ese reino preparado para su iglesia. Según la historia, la práctica de la crucifixión nació con los animales primeramente. Aquellos animales que eran salvajes, que eran dañinos, quizás estaban enfermos. No era malo tener un poco de diversión antes de matarlos. Ahora no es necesario eso. Ahora usted va a un lugar en España, en México, es muy popular. Los lugares donde se sacrifican animales y la gente acude, paga una entrada. No sé cuántos de ustedes han estado en eso. Yo sí fui una vez. En los famosos rodeos. Donde se sacrifican animales. Se entristece la gente por el maltrato que está recibiendo el animal. Se divierte. Pero usted dirá: bueno, eso es en animales, pero lo han hecho también en las personas.
Solo basta que revise la historia romana y se va a dar cuenta de dónde nacen los coliseos. Eran los lugares donde precisamente eran los cristianos los que eran llevados ahí. ¿Para qué? Para ser devorados por las fieras, para ser quemados, para sufrir humillación, para sufrir maltrato. Ahí. ¿Y qué hacía el público? Se divertía. Porque a veces, hermanos, no entendemos cuán malo es el corazón del hombre. Pero basta con que nosotros no miremos estas cosas y nos damos cuenta cuán duro nosotros hemos sido de corazón. Que si el Señor no hubiera hecho la obra, es una obra sobrenatural la que Él hizo. ¿Para qué? Para atraernos a Él. ¿Por qué? Porque la maldad del ser humano está arraigada en su corazón y no se satisface con simple espectáculo. Tienen que ver algo crudo. Y por eso usted ve que ahora en día, si se les cuenta la noticia, tal como ocurrió los hechos, la gente no se conforma con eso. La gente quiere ver la sangre, quiere ver cómo fue que se atropelló a aquel, quieren ver cómo fue que lo mataron. Eso les satisface. Eso les sacia su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón está entenebrecido. Eso, hermano, éramos, y espero que eso esté en el pasado. Eso éramos todos nosotros. Así éramos, duros de corazón. Nos satisfacía el maltrato a los demás. No teníamos misericordia, pero aquel tuvo misericordia de nosotros. Jesús tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Entonces vemos que esto sale en lo más, nace en el corazón malvado del ser humano. Esto de maltratar. Comenzaron con los animales, pero posteriormente se fue dando en seres humanos. Cuando lo llevaban, dice que ponían el madero y lo clavaban en las manos y en los pies. Y posteriormente era levantado. Y por supuesto, todo el peso caía, el cuerpo se detenía en esos clavos. Ahora imagínese usted el dolor de estar exhibido en una cruz, colgado y sin tener posibilidad de poder agarrarse de nada. Simplemente eran los clavos los que lo detenían. No había más. No habían lazos, no habían ningún tipo de cosas que pudieran ayudar a aquel que era sacrificado. Simplemente todo el peso caía sobre esos clavos. Ahora piense en el dolor que producían esos clavos. Si nosotros con un golpecito nos duele, ¿a dónde le duele? Péguese en un dedo, le duele el dedo, pero inmediatamente el dolor le va hasta el pecho. Le duele el corazón. Entonces, amado hermano, imagínese estar colgado en esos clavos. Y no solamente lo llevaron porque le decía que anteriormente había sido maltratado, había sido abofeteado. La palabra dice que le desfiguraron su rostro. No se podía reconocer su imagen. Ahora, además de eso, va a una cruz y ahí es clavado. La palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesús estuvo 6 horas en esa cruz. Pero según la historia, habían reos que también pasaban 2 y 3 días en esa cruz. Por eso, cuando usted va a la palabra y lee, por ejemplo, que dice que cuando se llegó la hora de la preparación, un hombre llamado José de Arimatea fue a pedir el cuerpo a Pilato, que lo autorizara para que ese cuerpo fuera bajado.
Entonces dice que Pilato se asombró que Jesús ya estuviera muerto. Pero fue tanta la tortura, tanto dolor, que en 6 horas Jesús expiró. Entonces, amado hermano, no podemos nosotros tomar esto así a la ligera, sino pensemos en todos estos detalles que son vistos. Por eso se llama lo visto y lo invisible. Cosas que nosotros podemos ver, pero que muchas veces lo pasamos como por una tradición y lo leemos. Pero la palabra del Señor, ya hemos visto que además de todo ese dolor, estaba la burla de aquellos que podían contemplar aquel espectáculo. Se burlaban de Jesús. Pero la palabra del Señor nos dice algo bien importante, que así como ellos dijeron, a otros salvó, y de hecho así es, porque era para salvación del mundo, pero también hubo algo más que ellos hicieron. En el versículo 37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Por qué lo están matando? Eso significa la causa. Es decir, aquel que iba a ser crucificado tenía la inscripción de sus delitos, de su culpa, por qué estaba siendo crucificado. A este Jesús lo crucificaron. Este es el Rey de los judíos. Pero me gusta mucho lo que dice Juan capítulo 19 en el versículo 19. Juan 19, 19. Dice la bendita palabra del Señor. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero vea lo que dice el 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Lo sorprendente es lo siguiente: el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Qué necesidad había de escribir tanto? Era el rey de los judíos. ¿Por qué no solo lo escribieron en hebreo? Si era su rey. Pero la palabra no está ahí por gusto. No está porque ahí a Juan se le ocurrió decir los idiomas en los que se escribió esta causa. Es que, hermano, Jesús no solo es el rey de los judíos, Jesús también es el rey en América. Jesús es el rey en Europa. Jesús es el rey en África. Jesús es el rey en Oceanía. Jesús es el rey del mundo. Y por todo el mundo Él se entregó. Aquellos quizás no lograban comprender, pero nosotros ahora sí lo entendemos. Que fue una declaración que reflejaba la universalidad del alcance de su salvación. Hasta el día de hoy el evangelio sigue alcanzando no solo a judíos, no solo a griegos, sino a mexicanos, a salvadoreños, a guatemaltecos, africanos, italianos, franceses, a todo el mundo. La salvación está dispuesta para todo aquel que quiera recibir a Cristo Jesús como Señor y como Rey de su vida. Está al alcance de todo. Gloria al Señor. Si nosotros quizás pudiéramos elegir una pieza teatral, un libro,
una película donde se nos refleje con todo detalle lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Quizás algunos, por ser más expertos en escribir, tienen una manera de tocar más fácilmente las emociones de los demás. Hace unos años atrás hubo una película que se llamó La Pasión. Y muchos dicen que lloraban. Muchos dicen que se estremecían. La verdad yo la vi, no, nada de eso. Muchos se emocionan. Pero ¿sabe qué? La Biblia no le añade emoción a esto. Simplemente dice, lo crucificaron. Porque no es la emoción lo que nos debe de mover a nosotros. Dios utiliza la palabra para darnos a conocer a nosotros lo que aconteció. Y nosotros, movidos por el Espíritu Santo, no movidos por una emoción del momento, no movidos porque yo estoy atravesando un grave problema y voy a ver si tal vez haciéndome miembro de esa iglesia, no movido por ningún interés, nos debe de mover la palabra, venir a Cristo Jesús, creer en Él, que Él es el autor de salvación. Eso es lo que me debe de mover a mí. Porque cuando soy movido por las emociones, esa emoción es pasajera. Aunque haya llorado usted viendo una película, después de la película se va a ir quizás a cenar y se van a estar riendo, porque solo fue el momento. Pero cuando nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, vamos a permanecer. Porque lo que nos llevó a la cruz no fue una emoción. Lo que nos llevó a la cruz fue la convicción de vernos que nosotros somos pecadores y que por nuestras obras no podíamos alcanzar la salvación, pero que hubo uno que estuvo dispuesto a pagar el precio. Ese se llama Jesús de Nazaret. Ese es el que presentamos hoy en día. De entre los espectadores que estaban ahí, dice que algunos estaban sentados y guardaban ahí. Ahí lo dice el versículo 36. Cuando le hubieron crucificado, dice el 35, repartieron entre sí sus vestidos. Esto está hablando de los soldados, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban ahí. Estos no pudieron ver al Rey de la Gloria que estaba siendo crucificado. Simplemente se sentaron a ver hasta qué hora iba a aguantar, iba a morir. Porque no entendieron. Pero también la palabra me dice que hubieron unos sabios. La salvación siempre está relacionada con la sabiduría. Hubieron sabios que vieron de lejos una señal y se encaminaron a Jerusalén y dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Aquellos estaban ahí cerca, pero se sentaron. Aquellos estaban lejos, pero vinieron a adorarle. Podemos estar cerca de la palabra, podemos estar escuchando el mensaje, pero no ser movidos a la adoración. Estos simplemente se sentaron a ver el espectáculo. ¿Cuál es su posición en el evangelio? ¿A qué usted ha sido llamado? ¿A ser un espectador o a ser un adorador? Esa respuesta es individual. Cada quien la debe de dar. Pero pregúntese,
viendo a aquel Jesús, lo que está haciendo ahora que nosotros tenemos un poquito de conocimiento y lo podemos entender. Ahora que podemos entender un poquito de esto, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy simplemente siendo parte de una congregación o estoy valorando el sacrificio de Cristo Jesús? Y por eso vengo y le adoro. Por eso vengo y le sirvo. Por eso vengo y ofrezco todo mi ser para que Él lo gobierne. Es decisión suya. Pero el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora nosotros? ¿Nos vamos a quedar sentados? Amigo, ¿te vas a quedar sentado? ¿Te vas a ir simplemente con la palabra? ¿O vas a ser de los que te vas a levantar y van a decir, sí, Jesús murió por mis pecados y yo soy pecador y lo necesito para bendición de mi vida? Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.